La idea de esto es que lo transmitan a sus hijos y a sus familiares para crear conciencia en los cuidados y en lo importante que es abstenerse de salir del hogar, que es muy importante estar en casa en cuarentena voluntaria para no contagiarse. Así que, Alejandra, muchas gracias por tu tiempo. Sé De que nada, de nada. Si puedo ayudar a otras personas que no se contagien, ¿cómo se llama? Para que esto no siga avanzando, claro, bienvenido sea. sé que a ti te tocó súper fuerte, se contagió toda tu familia, tus papás, ustedes, los niños. Sí, Así que, todos. ¿te parece si comenzamos y nos cuentas cómo Sí, partió todo esto? sí. Bueno, al principio cuando uno empieza a ver las noticias, yo nunca se me pasó por la mente que podía contagiarme o contagiar a toda mi familia porque vivíamos en Curacaví, lejos de Santiago. Entonces, igual tomando las medidas de resguardo y todo, yo trabajo, entonces, pero tomando todo con mascarilla, sanitizaron las oficinas. Pero mi mamá, por ejemplo, ella trabaja en el Banco de Chile, en la sucursal de Humada, y ella viajaba todos los días en metro y en bus, y mi hermano en el aeropuerto. Entonces, pero esto empezó mi mamá trabajó hasta el día miércoles 18 de marzo, trabajó en el banco, porque ella tiene 64 años, mi papá tiene una enfermedad cardíaca, le dijeron ya que no fuera a trabajar más. El día viernes 20 de marzo, mi mamá, ella empezó a presentar los primeros síntomas. Nosotros vivimos en un terreno donde mis papás tienen una casa y nosotros vivimos en otra casa, pero obviamente nos vemos y compartimos todos los días. Entonces, mis papás y mi hermano viven y nosotros cinco. Mis hijos van a la casa de mis papás, comparten con sus abuelos y todo. Y ese día, viernes 20 de marzo, mis hijos estuvieron todo el día con mis papás. Mi mamá se empezó a sentir mal el viernes en la noche, empezó con mucho dolor de cabeza y mucho dolor de cuerpo, pero ella nunca lo atribuyó a que estaba contagiada, sino que ella lo atribuyó a la artrosis que tiene. Y muy decaída, y se fue a acostar. Y al día siguiente, el sábado, ella no se levantó, y era muy extraño porque ella se levantó temprano y la fui a ver y se sentía pésimo y estaba con tos. Y tenía los ojos rojos, inyectados en sangre y no se podía levantar del dolor de piernas. Entonces, bueno, yo entré con mascarilla y todo, ya estaba sola en la pieza, mi papá ya durmió en otra pieza para evitar cualquier cosa, y yo la atendí ese día sábado. Y a las 6 de la tarde baja mi esposo, como él es técnico en enfermería, y baja mi esposo a verla y ya estaba con 38,5 de fiebre y se sentía muy, muy mal. Así que mi hermano se la llevó a la clínica. Ahí le ingresaron, le hicieron todos los exámenes y, ¿cómo se llama? Estaba sin fiebre, pero ella se sentía como que toda la fiebre la tenía en los ojos y mucho dolor en los ojos. Y cuando volvió ella volvió con aislamiento total. Nosotros hicimos, con mi esposo, limpiamos toda la pieza, sacamos todas las sábanas, mi papá aparte. Y yo me encargué de verla el sábado cuando llegó, el domingo, el lunes, y ¿cómo se llama? Pero siempre con mascarilla, siempre lejos de ella. Y el día martes en la mañana la llaman de la clínica y ya le avisan que ella está positivo de coronavirus, y, y mi papá amaneció con fiebre, con 38 de fiebre, el día martes. Así que lo llevaron inmediatamente a la clínica. Y ahí en la clínica Santa María le hicieron todo el examen y como él era un paciente de alto riesgo, le hicieron escáner y todo, pero no presentaba síntomas graves, sino que solamente estaba con mucha fiebre y nada más. Entonces se lo trajeron a la casa también en aislamiento. Mi mamá ya estaba contagiada, estaba con todos los síntomas. Eh, Mi papá ya se quedó solo en la pieza, mi mamá también, pero mi mamá igual, ella lo atendía porque si ya ellos ya estaban los dos contagiados, no podíamos seguir añadiéndonos más personas a contagiarnos. Entonces yo me quedé acá con mi hijo en la casa
Y mi hermano al día, también le hicieron el examen el día martes, cuando llevaron a mi papá a la clínica, se lo llevó él. También le hicieron el examen el día miércoles, ya mi hermano ya estaba ¿cómo se llama? Confirmado, también contagiado. Y de ahí empezó, todos esos días ya estuvieron, mi hermano estuvo como 4 o 5 días con fiebre, 39,5, y mi mamá estaba atendiendo a mi papá y a mi hermano, bajándoles la fiebre. Y mi papá estuvo 11 días con fiebre. Mucha fiebre, bajando, subiendo, subí y bajaba así que al final después, fue toda esa semana y el día lunes 30 de marzo, ¿cómo se llama? El día 30 empezamos con los síntomas, mi hija y yo, pero el día viernes 27, mi hijo de 14 años empezó con fiebre. Tampoco lo atribuimos que era coronavirus, nosotros dijimos no, se fue a cambio de temperatura, se resfrió, pero estuvo 2 días con fiebre, 38, 38,5, y estuvo acostado, si no se podía levantar, y, ¿cómo se llama? Y con mucho dolor de cabeza. Así que, y después cuando ya el lunes presentamos, amanecí yo y mi hija con fiebre y con mucho dolor de cabeza, y el lunes en la noche ya fue mi esposo con fiebre, con tercianas en la noche y todo, ya yo dije, no, ya, tiene que ser coronavirus, porque obviamente empezamos a caer uno a uno, y mi hijo más chiquitito tuvo un poco de fiebre nomás, con paracetamol y todo, y ahí, pero anduvo bien. Gracias a Dios, como se llama, acá el hospital, o sea, el pueblo chico, Infierno Grande, supieron que nosotros del hospital que estábamos contagiados. Y ahí a partir del día, más o menos del día miércoles, como 1 de abril, nos empezaron a hacer un seguimiento acá del hospital de Curacaví. Pero nosotros no nos habíamos hecho ningún PCR, nada, porque no podíamos salir porque estábamos en aislamiento. Eh, ¿Cómo se llama? La clínica Santa María, donde fueron mis papás, pidieron que como yo había sido contacto estrecho con ellos, que fuera a la clínica a hacerme un examen. Fui la semana anterior, el día miércoles 25, fui a hacerme un PCR y ese salió negativo porque yo no presentaba síntomas. Pero ya la semana siguiente mis síntomas empezaron a aparecer. Pero el médico que me revisó me dijo que fue bien honesto, me dijo, o sea, es cosa de días que tú aparezcas con los síntomas y con el contagio porque tú estuviste con contacto con 3 personas con coronavirus. Y así fue, pues y así empezaron a aparecer los síntomas, pero eh, lo más complicado es que dicen que es como una gripe, pero no es como una gripe, es como 10 veces más fuerte que una gripe. Es un dolor de cabeza totalmente distinto a lo que es un dolor de cabeza normal. Es como que te aprietan el cerebro y te lo sueltan. Eh, es un dolor en los ojos, aquí, como que los ojos se te afiebran. El dolor de cuerpo, ¿cómo se llama? Es terrible. A mí me dolía todo, desde las extremidades inferiores hacia abajo me dolía todo. Es algo que como que no te permite levantarte. Y, y fiebre. La fiebre que por ejemplo, nosotros teníamos que tomar 1 gramo de paracetamol cada 8 horas, pero la fiebre no cedía, entonces lo teníamos que tomar cada 6 horas. Yo estuve con fiebre 2 semanas más o menos, 2 semanas con fiebre así, que subía, bajaba, subía, bajaba. Y mi esposo tuvo que inyectarse diclofenaco porque no, con paracetamol no le bajaba la fiebre, le llegaba 39,8 y la fiebre no cedía con el paracetamol, se bañaba y tampoco. Y él le daban terciana, entonces saltaba así en la noche, así que del hospital de Curacaví nos llamaba el jefe de urgencia y ahí nosotros le íbamos diciendo, o lo llamé yo muchas veces en la noche, en la madrugada, para decirle que mi esposo no cedía la fiebre. Así que, como no se puede tomar ibuprofeno, lo otro que era diclofenaco. Y mi papá, para bajar la fiebre, tomaba Celebra, que es un medicamento muy, muy fuerte para bajar la fiebre.
y tampoco a él le cedía la fiebre. Entonces, es súper complicado, súper complicado. Y el decaimiento que así uno hacía, no sé, uno se levantaba, iba al baño y era como si uno corriera una maratón y así tenías que ir a acostarte, pero era un cansancio y un decaimiento terrible, terrible. Entonces, no íbamos turnando. Por ejemplo, un día con mi esposo, un día yo hacía las cosas porque igual hay que hacer el almuerzo, igual hay que limpiar la casa, porque te dicen tienes que limpiar la casa, tienes que levantarte, tienes que ventilarla, tienes que lavar con cloro, el baño cada vez que uno va al baño tiene que limpiarlo, eh, ¿cómo se llama? Lavar todo con cloro, la loza. Entonces, uno no podía estar acostado en la cama, entonces así nos íbamos turnando. Un día me tocaba a mí hacer las cosas bien, bien de a poquito, despacito, y al otro día le tocaba a mi esposo. Y así no íbamos, pues, y el que se sentía un poco mejor era el que cuidaba al otro. Así que gracias a Dios los niños estuvieron como 3 días más o menos así complicados, con fiebre y en la cama, acostados. Aquí nosotros tratábamos, como es una casa chica, tratábamos de hacer un aislamiento, entre comillas, aislamiento, pero tampoco podíamos hacerlo totalmente porque igual uno tiene que atender a los niños, todo con mascarilla, cada uno en su pieza. Mi esposo dormía en el living, yo dormía en la pieza con mi hijo más chico, pero lejos. De verdad que es súper complicado y además el miedo y la incertidumbre de que tú no sabes cómo se va a comportar el virus, tú no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar, porque un día nosotros tuvimos un día bien, sin fiebre, nosotros dijimos ya, vamos repuntando, y al día siguiente mi esposo y yo los dos amanecimos con fiebre. Entonces, tú decías, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, y siempre estar midiéndonos con saturómetro, midiéndonos la saturación de oxígeno, porque uno puede respirar bien, sentirse bien, pero la saturación te va bajando. Entonces, eso es lo complicado. Como mi esposo igual es técnico en enfermería, igual él tiene un poco más de conocimiento y nos escuchaba los pulmones, escuchaba si teníamos algún silbido, algo que pueda decir que podíamos estar con neumonía, porque lo otro es que tú sientes que no puedes respirar así como en forma profunda, ¿sí? Sino que como que te llega la respiración hasta cierto punto y tienes que soltar, y te duele el pecho, te duele la espalda, eh, te duele la garganta. Después y los síntomas van apareciendo así como uno a uno. Después yo a la siguiente semana me pareció una tos horrible, horrible, horrible. Estuve más de una semana con una tos seca así, pero que ya me moría, ¿no? Y un dolor, era como si me pegaran así como en el pecho y en la espalda. Y así que ahí tuve que empezar a tomar jarabe, pero todo obviamente iba, ¿cómo se llama? Recetado y iba con seguimiento del hospital. O sea, el hospital todos los días me iba llamando, ¿cómo están? ¿Qué síntomas tienen? Ya, ahora tomen esto. Y ellos nos venían a dejar medicamentos de lejos, sí, nos venían a dejar todos resguardados y nos dejaban una bolsa así, nos tiraban la bolsa y solo es lo único que podían hacer. Gracias a Dios, igual nosotros como no podíamos salir, no podíamos ir a comprar ni nada, gracias a Dios la municipalidad nos venía a dejar mercadería, nos vino a dejar mercadería, una caja básica una vez a la semana. Así que, ¿cómo se llama? Con eso nos íbamos comiendo y dos vecinos de acá, ellos nos iban a comprar cosas, por ejemplo, nos iban a comprar pan, acá en la panadería de acá de Cueracamí, mi papá lo conoce, entonces, porque él todos los días pasaba a comprar pan, entonces, no sé cómo se comunicaron conmigo, y ellos y la señora, la dueña, nos manda, ¿cómo se llama? El vecino, él va a Curacaví y ella nos manda pan fresco, todos los días. Entonces nos manda pan a mi papá y a mí. Nos manda chocolate para los niños. Eh, Igual, gracias a Dios, no nos ha faltado así para comer, pero
porque gracias a la municipalidad y gracias a los vecinos que siempre están pendientes. Yo, mi mamá estuvo con licencia, yo también, mi hermano como trabajaba en el aeropuerto, a él trabajó hasta el día lunes 23, después ya los 23 de marzo, y ya, porque ya ahí ya empezó con síntomas, y ahí él ya se vino para la casa y no hay más vuelos, no hay nada, se fue para la casa sin ni uno, pues, porque Air France ahí dijo no hay más vuelo y todos para la casa y chao. Y así que igual, o sea, aparte de toda la preocupación de la enfermedad, está la preocupación de la parte económica, que uno también tiene que seguir pagando las cuentas, tiene que seguir comiendo. Uno dice, si a uno le pasa algo en urgencia, por ejemplo, como pago, si eso es también la situación, es que el estrés de saber cómo si me voy a una clínica, como pago, pero bueno, en esos casos la verdad que uno eh, lo hace nomás, porque, por ejemplo, mi papá que estuvo 11 días con fiebre, monitoreado siempre por los médicos de la clínica, y ellos iban diciéndole a mi mamá cómo le bajara la fiebre, y cuando ya indicaba algún síntoma más grave, lo iba a llevar. Y él había estado 2 días sin fiebre, muy decaído, no comía nada, pero ya el día, me acuerdo que fue el día 6, el 2 de abril, un día viernes, mi mamá fue a hacerse el chequeo, el control a la clínica Santa María, le hicieron de nuevo el PCR y mi mamá volvió a arrojar positivo. Y ahí cuando llegó de vuelta de la clínica, ¿cómo se llama? Mi papá ya estaba con 38 de fiebre y ya estaba saturando 90 de saturación en oxígeno. Entonces, muy cansado, él caminó de su pieza al baño y estaba, pero no podía ni levantarse. Así que ahí mi mamá se lo llevó de urgencia, entró con todo un protocolo a la clínica, y ahí le hicieron todo el examen y estaba con neumonía por el virus. Así que ahí estuvo hospitalizado 7 días, aislamiento total. Eh, Dice que fueron los 7 días más terribles que pudo haber pasado. Gracias a Dios, con el oxígeno solamente con nariz, él pudo soportar y no fue necesario, entubarlo, pero los medicamentos y los antibióticos fueron directo a la aorta, fue todo aquí en el cuello, fueron los medicamentos, por eso fue una recuperación un poco más rápida, porque iba directo, y además como mi papá tiene marcapaso, tuvieron que igual ir monitoreándole su corazón, porque con los medicamentos que le estaban colocando, que eran unos antivirales para poder subir su sistema inmune, se le alteró la parte eléctrica del corazón. Entonces tuvieron que estar, ¿cómo se llama? Más monitoreando más días el corazón, pero era terrible porque nosotros no podía estar con celular, nada, solamente él tenía que estar dedicado a recuperarse, no podíamos hablar con él. Él dice que solamente un médico, el médico de cabecera, era el que llamaba a mi mamá y le decía cómo iba evolucionando, 1 o 2 veces al día, si es que tampoco uno llamaba, o sea, uno llamaba también a la clínica y tampoco te podían dar información porque solamente está autorizado el médico. Entonces era terrible la incertidumbre de saber si está bien, si está mal, si está recuperando. La parte psicológica también es súper importante. Mi mamá lo único que le decía al médico, dígale que estamos todos pendientes de él, que lo queremos, que estamos aquí. Entonces es súper, súper complicado. Así que toda la familia haciendo cadena de oración para que él se recupere. Y gracias a Dios se fue recuperando, fue saliendo adelante. Ya 2 días ya él empezó a poder respirar sin oxígeno, y ahí ya lo dieron de alta ya después de como el 9 de abril más o menos lo dieron de alta. Así que ahí está la casa, pero todavía él sigue aislado en su pieza. Tampoco podemos tener contacto con él todavía porque él es de alto riesgo y lo podemos contagiar, porque nadie sabe si estamos contagiando todavía.
lo vemos solamente, lo saludamos por la ventana, nada más, hace más de un mes y medio que ya no nos juntamos ni nada. Todavía igual seguimos teniendo las mismas medidas de seguridad, no nos juntamos ni con mi papá ni con mi mamá, nos vemos de lejos, así que es súper complicado porque no es algo que, no es un virus que, como una gripe, que a los 7 días tú ya pasas y andas bien y todo. No es así. Porque hace una semana más o menos, una semana, el fin de semana antepasado, mi esposo estuvo todo el fin de semana con fiebre, después de haber estado 3 o 4 días sin fiebre. Y le dolía el pecho, entonces lo tuve que llevar a urgencia al hospital de Curacaví para descartarle la neumonía. Le hicieron todos los exámenes y estaba con bronquitis producto del virus. Entonces le dejaron todos los medicamentos, tratamientos, y de ahí fue evolucionando bien, pero son secuelas que quedan del virus que tú de repente, de la nada, te puedes agravar. Entonces, porque el virus está ahí en tu cuerpo. Puede que esté, ¿cómo se llama? Esté un poco más dormido, pero dice que el virus sigue por muchos meses. Entonces, es súper complicado, por eso no es llegar y decir, no sé, no sé si me contagio, como soy joven, no me va a pasar nada. No es así, porque nadie sabe cómo tu cuerpo va a reaccionar al virus. Puede que lo pases sin ninguna dificultad, como puede que te agrave y te hospitalice y, diría lo que era, fallezca. Entonces, nadie asegura que por tu edad, por ser joven, no te va a pasar nada. No, nada. No te asegura eso. Gracias a Dios nosotros no tuvimos dificultad de respiración ni nada, pero sí nos sentimos pésimo, muy mal. La verdad que es unos síntomas que yo nunca los había sentido y mi hijo tampoco. Y la pérdida del olfato y el gusto es lo más terrible, desagradable, porque no sentir nada no, entonces es como el síntoma más característico. Así que, además que el examen de PCR es horrible también, porque te meten unos cotonitos hasta acá adentro, unos cotonitos hasta acá, el otro hasta acá, entonces te duele un montón. Por ejemplo, se lo hicieron a mi hijo de 3 años, entonces tuvimos que agarrarlo entre mi esposo y yo. El pobre todavía está traumado, entonces no, es súper desagradable. Nosotros nos vinieron a hacer el examen acá a la casa y todo de lejos, la gente, por ejemplo, la gente del hospital de Curacaví no entra a la casa, pues todo afuera, porque obviamente ellos tienen que resguardarse también. Entonces, también es ¿cómo se llama? Como que uno también es discriminado en el sentido de que está contagiado, está discriminado. Yo, por ejemplo, todavía yo no puedo volver a trabajar porque nada asegura que yo no contagie. Entonces, estoy acá en la casa, recién haciendo teletrabajo, pero, yo no puedo volver a trabajar, no puedo ir a la oficina. Entonces es súper complicado. Por ejemplo, mi hija tuvo una reacción alérgica a la miel sin saber que ella al comer miel, porque claro, uno hace todas las cosas naturales, todo lo, todo lo que ve no sé, pues, en el YouTube, todo lo hace. Se puede tomar miel con limón, hacer ¿cómo se llama eso? Ollas, hervir ollas con eucalipto, tomarse 3 aspirinas con jugo de limón, agua, miel. Uno todas esas cosas naturales lo hace para sentirse mejor, porque uno dice, con 1 gramo de paracetamol uno no se mejora, solamente pasan los síntomas, nada más. Y entonces ella probó la miel y ¿cómo se llama? Y en la noche le dio una reacción alérgica, se enronchó entera, todo el cuerpo, toda la cara, todo enronchada. Así que llamamos al SAMU, el SAMU no podía venir.
llamamos al hospital, nos dijeron tráigala inmediatamente porque puede tener un shock anafiláctico y, o sea, aparte de contagiada con síntomas y todo, así que mi esposo se la llevó inmediatamente avisando que estábamos contagiados de coronavirus, pero lo atendieron pésimo, pésimo, porque estaban contagiados, los tenían aparte, entonces también como es como un estigma de estar contagiado, pues, tampoco uno puede, ¿cómo se llama? Aquí en Pueblo Chico, fuimos la primera familia contagiada, así que todo el mundo sabe quiénes somos los contagiados, así que tampoco podemos salir ni dar pueblo ni nada. Entonces, es súper, de verdad que es complicado, súper, súper complicado. Mi esposo, por ejemplo, que es técnico en enfermería, él no puede volver a trabajar todavía, porque todavía él em, todavía tiene, por ejemplo, tos. Entonces el virus está como activo. Así que mientras no haya un examen que te pueda decir si ya tienes anticuerpos o no contagia, es la única forma que uno ya pueda decir, no, no estoy contagiando, estoy bien. Pero nada te lo asegura. Tampoco nada te asegura que te puedas volver a contagiar del mismo virus, porque tu sistema inmune está muy, muy débil, muy débil. Así que nosotros todos los días tratamos de comer más sano, de tomar vitamina ¿cómo se llama? La parte psicológica y el impacto económico de tener el coronavirus para una familia es terrible. Y tú dices, es como una pesadilla que tú no sabes cuándo va a terminar. No sabes porque un día tú decís, ya, pasamos una semana. Y es así, es como va pasando un día más, bien, pasé un día más, ya estoy sin síntomas, y tú decís de repente te sentías fiebre, así, no, fiebre de nuevo, no, qué atroz. Entonces al otro día amanecí con tos. Ay, es horrible, 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 horrible. Yo de verdad que en unos momentos me daban así como unas crisis de pánico terrible y lloraba así como, ay, así como maldiciendo al mundo que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? Entonces, si hay gente tan mala en este mundo, ¿por qué a nosotros? Entonces, es súper, súper complicado. De verdad que por eso yo siempre cuando, o sea, hablo con mi familia, con mis primos, con todo, digo, por favor, cuídense. No salgan, si no tienen que salir, no salgan, porque uno no sabe dónde se puede contagiar, además que uno inconscientemente de repente se mete y se pasa los dedos por la cara y uno como no está acostumbrado a tener todas esas medidas de seguridad, a lavarse las manos constantemente, no tocarse la- ¿cómo se llama? Las manos en la cara, pasársela, uno sin querer se puede contagiar. Entonces, ahora uno, por ejemplo, la infectóloga de la clínica, a mi mamá le decía cuáles eran los focos que podían haber sido o dónde se podría haber contagiado. La verdad que puede haber sido en el metro, que lo más probable que puede haber sido en el metro, porque el metro está tan lleno de gente, pero tiene que haber sido una semana antes, puede haber sido en el bus, puede ser mi hermano, eh, es súper, 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 súper complicado. Y mi esposo estuvo en Canadá, él estaba haciendo un voluntariado de salud, él se tuvo que devolver antes porque iban a cerrar las fronteras, pero él se vino con todas las medidas de resguardo en el avión, ya venían sentados, el 14 de marzo ya venían sentados solamente una persona sentada en cada línea de asiento y uno por medio, con mascarilla, todo el viaje. Él llegó sin nada, él estuvo aquí en la casa, se llegó el sábado 14 de marzo y a la semana siguiente ya se contagió, ya empezó con los síntomas. Entonces, pero pucha, pueden haber sido muchos focos, entonces
uno al final no sabe dónde se puede contagiar, pues a lo mejor uno está aquí en la casa, una persona sale al supermercado, vuelve y ya puede traer el virus si es que uno no tiene todas las medidas de resguardo. Aunque, bueno, dice, aquí dejan los zapatos afuera, la ropa afuera, uno tiene que entrar casi desnudo directo a bañarse. Al final uno ya hace como un protocolo, por ejemplo, las cosas que nos traen, nosotros todas las cosas las sacamos afuera en la terraza, las limpiamos todas con cloro con agua, lavamos todas las frutas y verduras. Entonces, es cansador, sí, es súper cansador porque lavarse las manos cada rato. Yo tengo las manos todas rotas con el cloro porque lo único que hago es limpiar el baño todos los días cada rato, limpiar la cocina. Es súper cansador, aunque uno dice ya estoy contagiado, pero es para no volver a contagiarnos y para que el virus no sé, no siga avanzando, no sé, pero es complicado. Entonces, mi consejo es cuídense mucho, si pueden estar en la casa el más tiempo posible, no sé, los meses que más puedan, estén en sus casas. No salir y de verdad que no es algo, no es un juego, no es un juego. Entonces, así que ese es mi consejo de esta pesadilla, porque uno no puede decir, hoy pasamos una enfermedad, no. De verdad que es una pesadilla. Alejandra, muchas gracias por tu testimonio. La verdad es que fue bastante conmovedor ver cómo lo han vivido ustedes como familia, lo difícil que ha sido todas estas semanas de encierro e incertidumbre. Sí, 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 eso es lo peor. Claro, hay una pregunta de una mamá que dice, Mm. ¿afectan más a los adultos o a los niños en edad de pubertad? Eh, bueno, o sea, en el caso de nosotros, nos afectó, por ejemplo, mi papá fue el más afectado, que tuvo neumonía. ¿Cómo se llama? Mi mamá estuvo delicada, igual con muchos síntomas, pero los niños adolescentes, por ejemplo, mi hija de 17 y mi hijo de 14, pasaron 3 días así como mucha fiebre, con mucho dolor de cabeza, decaimiento, se sentía muy débil, así no se podían levantar, pero fueron 3 días así como bien complicados. Y después fueron recuperándose. Ellos fueron la recuperación más rápida que tuvieron y tuvieron menos secuelas. Pero, por ejemplo, los que somos adultos, no sé, mi esposo, yo, mi hermano, mi mamá, que ya arriba como de 30 años, eh, ¿cómo se llama? Es más fuerte los síntomas las secuelas las permanecen por mucho tiempo. De hecho, la tos nos dicen que puede estar 2 meses, 2 meses puede estar la tos, el cansancio. De a poco tenemos que ir, de a poquito ir como haciendo ejercicio, caminando, para ir recuperando la capacidad de los pulmones, porque independiente que nosotros no hayamos tenido una dificultad respiratoria, los pulmones sí quedan como, disminuye su capacidad, por eso nosotros no podíamos respirar así como hondo, sino que al respirar como que te dolía el pecho, ¿no? No podías respirar bien. Entonces, eh, sí, la gente ya de 30 años para arriba, sí, afecta mucho más. Pero los niños, obviamente, que no tienen ninguna enfermedad de base, sí ellos se recuperan más rápido. Pero los niños quizás asmáticos o que son crónicos bronquiales, esos es muy complicado porque el virus como empieza a atacar los bronquios y porque inflama toda la parte bronquial y que uno quede sin olfato y sin gusto es porque te destruye todas las células gustativas y las células del olfato. Por eso que, por ejemplo, nosotros no sonamos
Y igual no es que te salga sangre así, mucha sangre, pero sí tú te suenas y te sale el confort con sangre, porque te las destruye. Por eso que pierdes totalmente el olfato y se tienen que ir regenerando paulatinamente con los meses. Dice que puede durar 3, 4 meses que te pueda volver el olfato, el gusto. Entonces, la secuela y el daño que te provoca el virus, ¿cómo se llama? Es súper complicado, súper complicado, ¿no? Y nosotros hemos tenido como No todos tengo los yo mismos tampoco. síntomas, No eh, tengo. pero hay personas que tienen otros síntomas y ese síntoma se agrava. Por ejemplo, mi papá no tiene tos, pero y él tú lo ves y no tiene dificultad para respirar, pero tú le tomas la saturación de oxígeno y él tiene baja saturación de oxígeno, pues más bajo de lo que uno tiene. Entonces, claro, porque la neumonía es la que te va bajando el oxígeno. Así que, pero los niños, los adolescentes, tienen una mejor recuperación. Mis hijos, no sé, esa es la incertidumbre, pues no se sabe si otros niños que puedan contagiarse más jóvenes pueden tener una recuperación más rápida. Entonces, por eso es la precaución de no salir, de quedarse en la casa, porque nadie sabe cómo tú vas a reaccionar al virus. Nadie Claro, sabe. Entonces, a lo mejor tú dices, no, yo estoy bien, no sé, pues hago deporte, por ejemplo, mi esposo sí hace ejercicio, pero sí tuvo fiebre muy alta, eh, tuvo bronquitis, eh, le costaba respirar, entonces no tiene que ver con tu estado físico, sino que cómo está tu sistema inmune. Y nadie va a saber cómo está tu sistema inmune hasta que no te contagies. exactamente. Entonces, Alejandro, te tengo otras preguntas. Una ¿ya? es de la profesora Lorena, ¿Ya? profesora de tus niños de ciencias. Ah, ya, ya. ¿Cuántos días le dieron o sea, cuánto tiempo demoraron en entregarles los resultados del PCR positivo? El- Se demoraron 2 días. 2 días. Nos vinieron a tomar el día miércoles 8. Bueno, nos vinieron a tomar el examen porque el alcalde de Curacaví intervino, porque el hospital, como depende del Ceremi, el Ceremi todavía tiene un desorden de información terrible, entonces él intervino para que nos vinieran a tomar los PCR y se demoraron 2 días. Obviamente, como nosotros vino el Ceremi a tomarnos el examen, nosotros estamos con un seguimiento así encima del Ceremi. Todavía nos llaman del Ceremi para preguntarnos cómo están los síntomas y si todavía seguimos con síntomas y que no podemos salir, que tenemos que estar en la casa, tenemos que estar en aislamiento, en cuarentena. Entonces, ¿hasta cuándo? Nadie sabe, porque ni ellos tampoco tienen claro. Entonces, pero se demoraron 2 días, 2 días se demoran de 24 a 48 horas en tener el examen del PCR. Eso es lo que se demora. A mi mamá también se demoraron lo mismo, como 48 horas en la clínica en también tener el examen, porque la clínica lo hace la clínica, hace 2 veces el examen. Entonces, uno lo revisa la clínica y otro lo manda al Ceremi, pero el que vale es el del Ceremi, entonces, porque ellos son los que llevan ¿cómo se llama? La estadística y todo, pero se demora 2 días. Ya. Hay otra 2 días. pregunta que una mamá quiere saber si quedaron con alguna secuela, con la respiración Sí, diferente, dolor del cuerpo. sí, porque vamos con mucho cansancio, mucho cansancio, o sea, nosotros, no sé, pues, caminamos un poquito porque recién hace una semana hemos salido así, hemos caminado un ratito así como para poder salir de la casa, porque las semanas anteriores el cuerpo no te da ni siquiera para levantarte. No, 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 es algo, no sé cómo explicarlo, pero no te da ánimo de nada, de nada, de nada, de nada. Y sí, quedas con mucho cansancio, es como si hubieras corrido una maratón. Eso de a poco uno tiene que ir, de a poco tiene que ir aumentando, por ejemplo, todos los días caminar un poquito más
para que no, ¿cómo se llama? Para que vayas aumentando tu capacidad pulmonar, y el gusto y el olfato, que se pierde totalmente, esa es la secuela, y el, ¿cómo se llama? Y decaimiento, mucho decaimiento. O sea, nosotros hacemos algo en el día y ya en la tarde estamos así como todos cansados, y no podemos hacer mucho. Y eso va a durar, nos dijeron, como 2 o 3 meses, porque ¿cómo se llama? El virus, como que mientras uno tenga algunos síntomas, el virus está ahí, presente. Entonces, se supone que a medida que uno va disminuyendo los síntomas, se supone que no debería agravarse, no debería volver a tener síntomas, pero no se sabe. No se sabe. Por ejemplo, mi esposo estuvo bien unos días y de repente amaneció con fiebre y estaba con bronquitis. Entonces, es súper, súper complicado, ¿no? Así que por eso que nosotros nos tienen encerrados, porque nada se sabe con el virus. Tú le preguntas a los médicos y tampoco te dicen, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué pasa, no sabemos si te puede agravar, no sabemos si vaya a estar bien. Se supone que ya bajando los síntomas debería estar bien, pero sí quedas con secuelas, muchas secuelas. Entonces, no es como una gripe, porque con la gripe uno no queda con secuelas. Esto quedas con secuelas. Claro. La otra pregunta es sobre lo que nos contaste de la alergia a la A la miel. miel, Sí, Lorena sí. quiere saber si tuvo más síntomas al tener la alergia o tuvo los mismos síntomas no tan graves que los otros niños tuyos. Bueno, mi hija, ¿cómo se llama? O sea, si la alergia a la miel fue como producto del coronavirus, No, una cosa si así. vivió el contagio más grave al ser alérgica o fue igual que su hermano. No fue igual, porque ella, ¿cómo se llama? Nosotros no sabíamos que era alérgica a la miel, no sabíamos. ¿Cómo se llama? Ella, menos mal que ella probó solamente la puntita de una cuchara, comió miel, solamente la probó porque ella nunca la había probado, dijo, no me gusta, pero mi hijo dijo, no, pruébala y la probó, solamente probó la puntita, y por eso fue solamente, ¿cómo se le dio una alergia a todo el cuerpo? Se enronchó entera, pero no se agravó por la alergia, no, así que no tuvo problema en ese sentido, no se atribuyó. ¿Alguien tiene otra duda? Puede sacar su micrófono y hacerla para no quitarle más tiempo a la mamá y se puede ir con su familia. ¿Alguien? ¿O eran todas las consultas que tenían las que nos escribieron? Hola, Hola. Hola. soy Cristian Rojo. Mira, estoy aquí con mi suegra y con mi esposa. Estábamos escuchando atentamente. A mi esposa le queda la duda de ¿cuándo fue, en qué fecha te hicieron el último examen de coronavirus? Y que tú, creo que recuerdo que comentaste que te salió positivo aún. Mira, a mí me lo hicieron el 25 de marzo, me hicieron un PCR en la clínica Santa María, porque mis papás estaban contagiados, y ese me salió negativo porque yo no tenía síntomas. Ya. Y el segundo, el del 8 de abril, que lo vinieron a hacer acá, lo vinieron a hacer acá del hospital de Curacaví, ese sí salió positivo, porque yo ya estaba con síntomas. Ya. Y mi mamá le hicieron el examen, a mi mamá le hicieron el examen el 21 de marzo, que ella fue la que empezó con los síntomas, y después le hicieron el otro examen, como ya pasando los 14 días, le volvieron a hacer el examen el 3 de abril y volvió a salir positivo. Entonces, a ella le seguía saliendo positivo. Sí, le seguía saliendo positivo. Sí, y por ejemplo, mi mamá sigue con mucha tos. Entonces, mientras tenga síntomas, el examen va a salir positivo. Entonces, y la forma de darte de alta no es a través de un examen PCR que te arroje negativo. No,
No, no Ya, ok. porque, Esa es claro, no tener síntomas nomás. es no tener síntomas, pero lo que pasa es que como todo esto es nuevo, ni el ministerio sabe, tiene claro los protocolos de un alta. Entonces, por ejemplo, primero nos dijeron que nos iban a volver a hacer un PCR para poder ver si teníamos o no el virus, si ya se había ido. Pero lo que pasa es que el virus siempre está, entonces el PCR te dice si está o no está. Pero, por ejemplo, a mí me salió negativo la primera vez, pero yo ya estaba contagiada, yo ya estaba incubando, porque ya a mí a los días aparecí con los síntomas. Entonces, el médico me dijo, es un negativo falso. Tú, obviamente, me dijo, Te vas a te aparecer con va los a pasar. síntomas. Sí, Claro. sí, porque estás con un contacto estrecho, o sea, tú vas a tener los síntomas. Entonces, después nos dijeron que iba a hacer un examen de inmunoglobina, que es el que ha dicho el ministro en la tele, pero tú, por ejemplo, en el hospital y en las clínicas, en ninguna parte están haciendo el examen de inmunoglobina, que es el que te mide los anticuerpos que tú tienes por el virus y te dice si estás contagiando o no. Pero este examen, ninguna parte lo están haciendo. Solamente es que tú no tengas síntomas, que el ministerio me está llamando constantemente, día por media hora me está llamando para preguntarme cómo van los síntomas. Mientras uno tenga algún síntoma, el virus está presente. Entonces, nosotros cumplimos cuarentena recién el domingo, nos cumplimos una cuarentena desde que nos dieron los resultados de los exámenes, que fue el 10 de abril. Pero eso no quiere decir que nosotros podamos salir y hacer la vida normalmente. No. Entonces, si hacemos un control, no hacen un control sanitario, lo más seguro es que nos tomen detenidos porque nosotros todavía aparecemos en el registro como contagiados. Puta. Así que es súper complicado porque hasta el día de hoy tú escuchas las noticias y al final se tiran la pelota unos con otros cómo va a ser el protocolo de alta. Nadie sabe porque nadie te asegura que tú no sigas contagiando. Entonces se supone que nosotros no nos agravamos, se supone que deberíamos tener un poco de inmunidad, pero tampoco está comprobado. Entonces, Claro. uno no, por eso no podemos volver a trabajar, no podemos volver a hacer una vida más normal. Entonces, igual nosotros tenemos que andar, si es que salimos con mascarilla, con guantes, con todo. Con todo, con todo, con todo. Uno, por protegernos a nosotros, porque también te dicen te puedes volver a contagiar. Sí, esa es Entonces, la peor porque parte. claro, porque tu sistema inmune ha luchado tanto con un virus que tus defensas están muy bajas. Entonces, el riesgo que te puedas contagiar de nuevo del mismo coronavirus, que te puedas contagiar de influenza, que te puedas contagiar de una bronquitis, de una neumonía, está presente. Por eso mi papá todavía sigue aislado. En la clínica le dijeron, hasta que pase todo el invierno, él no puede tener contacto con nadie, solamente con la gente familiares, que no salgan a la calle, obviamente. Por ejemplo, alguien que salga no puede llegar a saludarlo o estar cerca de él, nada. Es súper complicado, ¿no? Es bien complicado toda la situación porque uno ya no vuelve a vivir la normalidad que tenía antes. Claro, claro. Así Muchas gracias, que, Alejandro. de nada. Así que, si los Gracias. puedo ayudar, aquí Y, estoy. Erika Lorena te quiere preguntar por tu bebé de 3 años, cómo está y cómo le afectó. Mira, el más chiquitito tuvo un día un poco de fiebre, pero gracias a Dios él ha sido asintomático totalmente. Él no ha presentado ninguna dificultad respiratoria, ni tos, nada, ha estado súper bien. Dice que los niños por lo general son más asintomáticos. Sí, un poco decaído, que no come mucho, no come mucho, así como anda mañoso, pero fueron como 2 semanas. Ahora anda un poco mejor, pero al ser asintomático y los niños, supones que ellos tienen una carga un 30% más fuerte que un adulto.
Entonces, él tampoco, tampoco estamos, o sea, no nos acercamos tanto a él, ni le damos besos, ni lo abrazamos, ni nada, porque a mi papá no se puede acercar ni nada, o sea, ni siquiera sale de la casa. Entonces, pero él, gracias a Dios, no tuvo ningún síntoma, o sea, fuerte, nada, fue totalmente asintomático. Nos dicen que del hospital, dicen que por estadística, cuando hay una familia así contagiada, uno es asintomático. Y gracias a Dios fue el más chico. Porque, ¿cómo se llama? Porque los más grandes me pueden decir si se sienten mal, si tienen fiebre y todo, pero él no. Entonces, pero él no tiene ninguna enfermedad de base, nada. Nada, yo creo que por eso quizás también no soportó bien. Claro que sí. Pablo nos cuenta que en Temuco, porque él es de Temuco, los médicos ¿Ya? no dan el alta y solo un certificado que acredita que ya no tiene síntomas, pero no el alta, porque no se puede acreditar si el virus aún está en el cuerpo o no. Sí, Y sí, es no, como muy no te dan el parecido a alta. lo que tú nos comentabas hace un Sí, poco atrás. los médicos no te dan el alta, porque no hay ningún examen que respalde que tú ya no, que tú tienes inmunidad o que tú ya no tienes el virus. No hay nada. Entonces, a nosotros, lo único que no, solamente como por día, porque cumplimos 14 días, es como la cuarentena, que nos dijeron, ya usted está de alta porque cumplió cuarentena, pero no puede salir. Eso fue el consejo del ministerio. Mientras no haya un examen que respalde que usted no contagia, no puede salir, no puede hacer su vida normal. Entonces, por eso, el hospital lo único que hizo fue darnos un documento que decía que ellos nos vinieron a revisar, vino un médico y todo, nos revisó, pero fueron ante los carabineros, le mostraron ese papel y los carabineros le dijeron no nos sirve porque según el ministerio ellos siguen contagiados. Así que es como apelar a la buena voluntad del carabinero que no nos lleve detenido. Entonces tampoco podemos salir. Sí, nosotros solamente estábamos pidiendo poder salir uno a comprar al supermercado o a comprar algo que necesitemos, pero no podemos salir, pues no hemos salido. Así que porque nos da susto, porque no sabemos qué pueda pasar. Y es verdad, ningún médico te da el alta. Claro, sería irresponsable hacerlo quizás. Sí. Bien, Alejandra, te quiero dar las gracias por tu tiempo. Creo que fue muy enriquecedor lo que tú nos contaste. Y hay una mamá que te está hablando, que te da las gracias por el Sí, testimonio. No sé si puedes ver sí, tú los mensajes. sí, los vi. Claro, Sí. así que a los papás que nos están oyendo, les quiero decir que en el email que se envió con la información de esta reunión, se enviaron los datos de transferencia de Alejandra para quienes quieran aportar algo en su causa, porque como ella bien contó, no están trabajando, así que obviamente cuando no hay trabajo no hay remuneración para que nos apoyemos entre nosotros mismos, que yo creo que es muy importante dentro de una comunidad, es apoyar a quienes conocemos. Y nuevamente te doy las gracias y espero que se recuperen muy pronto y que nos estés contando periódicamente cómo van las cosas para estar tranquilos y saber que están todos bien. Sí, no hay problema. Yo les voy contando cómo vamos evolucionando y si algún día vamos a poder salir. Pero, ¿cómo se llama? Pero mi único consejo, cuídense mucho, no salgan de verdad, no salgan. Cuiden mucho a las personas mayores que son los más complicados y uno mismo también porque uno no sabe cómo te va a agarrar el virus. Así que cuidarse mucho y si no tiene necesidad de salir, no salgan porque de verdad anda gente muy irresponsable afuera que no toma ninguna precaución y ahí es donde uno puede estar el riesgo. Así que además que uno no sabe dónde puede estar, dónde te puedes contagiar, entonces mejor evitar y estar encerrado en la casa si es que pueden. Claro Así que sí. que
Así que no, ni un problema. Así que muchas gracias por escucharme. Y a ti Así por tu que, tiempo. ujú. Así que un beso grande para todos. Y nos Gracias, vemos. muchas gracias. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao. Y gracias a todos los que se conectaron. Ujú. Nos vemos. Sí, gracias, chao. Chao, chao.